En mi fiesta de compromiso, mi madre aseguró que mi prometido era demasiado bueno para mí. Tras meses de enviarle mensajes en secreto, él la confrontó delante de todos con su teléfono en mano y le pidió que se fuera. 20 minutos después de que comenzara mi propia fiesta de compromiso, mi madre dio un golpecito en su vaso y se puso de pie. 42 personas voltearon a mirar. Ella me sonrió al otro lado de la habitación, esa cálida sonrisa practicada, y lo dijo como un brindis. Él es demasiado bueno para ti, así que lo arreglé. La gente se rió. Pensaron que era una broma. No lo era. Durante 4 meses, ella había estado enviando mensajes al hombre con el que estaba a punto de casarme, y creía que ya había ganado. Mis manos se enfriaron alrededor del vaso. No dije una palabra porque la puerta principal acababa de abrirse detrás de ella. Él estaba allí, con el abrigo puesto, sosteniendo su teléfono. La miró a ella, no a mí, y le pidió que saliera. Lo que sucedió en ese porche es la razón por la que ya no hablo con mis padres. Soy Emily. Tengo 30 años. Diseñaba edificios para ganarme la vida. Y hasta esa noche, todavía creía que mi madre quería que fuera feliz. Ella simplemente pasó 4 meses probando lo contrario. Permítanme llevarlos de vuelta al día en que me comprometí porque ese fue el día en que ella comenzó. Ethan me propuso matrimonio un martes. No en una playa, no en una azotea, nada escenificado. Estábamos volviendo a pintar el segundo dormitorio de la pequeña casa que habíamos comprado juntos en Providence, y yo tenía un rodillo en una mano y pintura azul en mi antebrazo. Él salió del armario sosteniendo una caja de anillo que claramente había estado escondida en su abrigo toda la semana, y ni siquiera se arrodilló por completo antes de que yo dijera que sí. No escuchaste todo el discurso, dijo. No necesito el discurso. Escribí 3 páginas. Ethan, está bien. Él puso el anillo en mi mano manchada de pintura. Cásate conmigo. Sí, obviamente. Él deslizó el anillo en mi dedo manchado de pintura y no encajaba del todo. Mis nudillos están hinchados por años de dibujar. Y él se rió y dijo que lo ajustaríamos. Y yo dije que no quería quitármelo por mucho tiempo. Era un anillo pequeño. Él había ahorrado para él con un salario de maestro, y yo sabía exactamente lo que le había costado, y ese era el punto. Aquí estaba un hombre que había contado todo lo que podía dar y lo había dado todo libremente esperando ser correspondido. No administrado, no construido. Nunca en mi vida había sido amada por alguien que no llevara la cuenta. No sabía del todo qué hacer con eso. Seguí esperando la factura. Eso es lo que 30 años en la casa de mi madre le hacen a una persona. Te enseña que el amor es un préstamo y que ese préstamo siempre puede ser reclamado. Pedimos comida tailandesa mala y nos sentamos en la lona y hicimos una lista de todos a quienes queríamos decírselo. Sus padres, mi hermano Jacob, mi abuela, a quien llamamos Helen, y cerca del final, con letra más pequeña, como si ya me estuviera preparando para ello, mi madre y mi padre. Quiero ser honesta sobre algo porque es importante para el resto de esto. Amaba a mi madre. Lo hacía. Había pasado 30 años amándola de la misma manera que amas a un sistema meteorológico, observando cuidadosamente el cielo, aprendiendo que mañanas significaban que era seguro salir. Sarah Miller era encantadora con cada persona que había conocido, excepto con las que le pertenecían. En público, era luminosa. En casa, llevaba un registro. Pero la quería en mi boda. Quería la foto. Quería, Dios mío, darle una razón para finalmente estar orgullosa. Así que la llamé primero, antes que a los padres de Ethan, antes que a Helen, antes de poder retractarme. Mamá, estamos comprometidos. Hubo una pausa en la línea, apenas un latido demasiado largo. Oh, dijo, eso es rápido. Llevamos 2 años juntos. Sé cuánto tiempo ha pasado, Emily. Otra pausa. Pude oírla reajustar su voz, eligiendo la versión de sí misma que quería que yo recibiera. Bueno, felicidades. ¿Sabe lo de tus préstamos estudiantiles? Él sabe todo sobre mí. Los hombres dicen eso. Me quedé de pie en mi dormitorio a medio pintar sosteniendo el teléfono y sentí que sucedía lo de siempre.
El ascenso en mi pecho, luego la caída, el alcance, luego el frío. Me encantaría que nos ayudaras a planear un poco, dije de todos modos, porque nunca aprendí a planear una fiesta de compromiso. Solo la familia, algunos amigos. Por supuesto, dijo ella, cálida de nuevo, brillante de nuevo. Déjamelo a mí. Lo haré hermoso. Y lo hizo. Lo hizo hermoso. Eso fue lo aterrador. La belleza era el punto. Quiero contarles a qué me dedico realmente porque es importante para lo que mi madre seguía diciéndole a la gente que yo era. Soy arquitecta, no de las que sueñan en servilletas, sino de las que pasan 11 horas asegurándose de que una escalera no mate a nadie en un incendio. Me pagué la escuela con préstamos y turnos de noche. A los 28, me nombraron asociada, la más joven que mi firma había nombrado, en una biblioteca municipal que quedó por debajo del presupuesto y ganó un premio estatal. Tengo mi nombre grabado en el cristal de una oficina y un casco con mi nombre en la parte de atrás y una reputación entre las personas que construyen cosas por ser la persona más estable en cualquier obra. Aquella a la que recurren cuando una viga llega mal a las 7 de la mañana. Les cuento esto porque esa misma primavera mi madre me describía a mi prometido, a su madre, a mi propia familia como frágil, inestable, una mujer con episodios que aleja a la gente. La brecha entre esas dos mujeres es la historia de mi vida. En todas partes excepto en esa familia. Yo era la persona en la que confiarías con tu edificio. Dentro de ella, yo era un problema que debía ser manejado y ocultado. La semana en que nos comprometimos, firmé los planos finales para un centro recreativo de 40,000 pies cuadrados. Esa misma semana, mi madre se sentó en un café y le dijo a Carol Hughes que no se podía confiar en que yo no me desmoronara. Ambas cosas eran ciertas de la misma mujer en los mismos días. Eso es lo que este tipo de cosas hace si nunca lo has vivido. No es que mientan sobre lo que hiciste. Es que mienten sobre quién eres pacientemente a todos durante años hasta que tú misma ya no estás segura. Hasta que te sorprendes a las 2 de la mañana preguntándote si la versión frágil es la real y la arquitecta es la actuación. Esa primavera, ella casi me lo hizo creer. Guarden eso cuando llegue a la parte en la que casi no entro a mi propia fiesta. No era débil. Simplemente había sido estudiada por una experta toda mi vida. Necesito que entiendan quién es Ethan. Porque todo lo que mi madre hizo a continuación estaba dirigido a un hombre a quien ella malinterpretó por completo. Nathaniel Hughes es un maestro de ciencias de escuela secundaria. Tiene 33 años, es paciente de una manera que solía hacerme sospechar y es la persona más tranquila que he conocido. No levanta la voz. No azota puertas. Cuando algo lo molesta, se queda callado y quieto y piensa, y el pensamiento puede tomar días. Antes me resultaba inquietante. Mi familia se comunicaba por volumen e implicación. Ethan decía lo que quería decir una vez claramente y luego terminaba. La primera vez que conoció a mis padres en una cena, 8 meses después de nuestra relación, mi madre pasó la noche fingiendo deleite y mi padre la pasó revisando resultados en su teléfono. A mitad de la comida, ella se acercó a la mesa y le enderezó el cuello de la camisa a Ethan, que ya estaba recto, y dijo, ahí. Ahora pareces de aquí. Ethan le agradeció en el coche. Después, me disculpé. ¿Por qué? Preguntó. Lo del cuello. Ella hace eso. Es una cosa de control. Arregla lo que no está roto, para que sepas que ella es quien decide lo que está bien. Él estuvo en silencio durante una milla. Te lo hace a ti también, dijo finalmente. Toda tu familia se quedó quieta cuando te tocó el pelo antes, como si estuvieran esperando a ver si era seguro. Yo no le había contado eso. Él lo había visto en una sola cena. Lo que a mí me había costado 20 años nombrar. Sí, dije, ese es el deporte familiar. Él me tomó la mano en un semáforo en rojo. Tú ya no estás en ese equipo, dijo. Sabes eso, ¿verdad? En realidad no lo sabía, pero quería saberlo. Aquí está el ancla que quiero que sostengan porque va a importar. Las manos de mi madre. La forma en que se extendían para alisar un cuello, acomodar un mechón de pelo, quitar pelusas que no estaban allí. Siempre parecía amor. Recuerden que parecía amor.
Les contamos a todos los demás ese fin de semana, y la diferencia en las reacciones me enseñó algo que no estaba lista para aprender. Los padres de Ethan lloraron. Su madre me tomó la cara con ambas manos en su cocina en Cranston y dijo, habíamos estado esperando. Su padre estrechó la mano de Ethan, luego me abrazó fuerte y dijo, ya era hora de que esta familia tuviera una Emily. Me quedé en esa cocina cálida y ruidosa y me sentí como una planta que había sido trasladada al sol. Todavía no tenía una palabra para explicar por qué el calor me resultaba tan extraño, como un idioma que había estudiado pero nunca hablado. Luego, el siguiente domingo, mi madre organizó una cena para celebrar. Invitó a mi tía Rebecca. Debo hablarles de Rebecca. Es la hermana menor de mi madre, tiene 60 años, está impecablemente arreglada y ha pasado su vida siendo la persona con la que mi madre se compara. No entendí la dirección de esa comparación hasta mucho después. Rebecca llegó de color crema a una cena de compromiso, lo cual no significa nada hasta que conoces a la familia, y entonces lo significa todo. La cena fue encantadora en la superficie. Mi madre había hecho el asado que tanto me gustaba de niña. Encendió las velas buenas. Dijo cosas amables con la forma exacta de cosas amables. Pero las pullas llegaron bajo la luz de las velas, tan suaves que te las perderías si no te hubieran criado para escucharlas. Emily siempre ha sido una floración tardía, le dijo a Rebecca, pasando las patatas. Nos preocupaba, ¿verdad, David? 30 años y finalmente sentando cabeza. No estoy sentando cabeza, mamá. Me voy a casar. Eso fue lo que dije, querida. Sentando cabeza. Una sonrisa. Rebecca se casó a los 23. Diferente generación. Rebecca se rió, su risa pequeña y brillante. Oh, déjala tener su momento, Sara. No todo el mundo puede tener prisa. Ethan, a mi lado, no dijo nada, pero debajo de la mesa su mano encontró mi rodilla y apretó una vez, y entendí que había captado cada palabra, y que estaba llevando una especie de cuenta silenciosa. Más tarde, cuando fui a la cocina por el pastel, encontré a mi madre y a Ethan solos allí de nuevo. Ella le estaba rellenando el vino, riéndose de algo que él había dicho, su mano posada en su antebrazo como si perteneciera allí. Ahí está ella, dijo cuando me vio, brillante como una bombilla. Acabo de decirle a Nathaniel que tiene mucho trabajo por delante. Se acercó y ahí estaba. 2 dedos alisando mi cuello plano contra mi clavícula. Pero parece del tipo paciente. Tendrá que serlo, pobrecito. Yo me reí. Todo el mundo siempre se reía. Ese era todo su truco. Podía darte una herida vestida de cumplido frente a testigos. Y si tú te inmutabas un poco, eras tú quien lo había hecho extraño. En el coche, Ethan estuvo callado durante un largo tramo de la autopista. Tu tía llevaba crema, dijo finalmente. Lo noté en tu cena de compromiso. Rebecca es así. Él negó con la cabeza lentamente, con los ojos en la carretera. No, no creo que Rebecca sea así. Creo que tu madre sentó a su hermana a tu lado con un vestido color crema a propósito, y no creo que ninguna de ellas pudiera decirte por qué si les preguntaras. Me miró. Esta familia juega a largo plazo. No respondí. Pensaba en los 2 dedos en mi cuello y en cómo había dejado de sentirlos hacía años. La forma en que dejas de oír un reloj en una habitación en la que has vivido demasiado tiempo. Sigan observando ese gesto. Cambiará su significado 3 veces antes de que esto termine. La fiesta de compromiso estaba programada para el primer sábado de junio en la casa de mis padres, en la parte buena de Warwick. La casa con el porche envolvente y la luz amarilla del porche y el césped que mi padre bordeaba con una regla. Mi madre se encargó por completo. Ella eligió el catering, las flores, la lista de invitados. Me llamaba 2 veces por semana con preguntas que en realidad eran instrucciones. Llevarás algo suave, ¿verdad? No esos colores duros de arquitecto. Los hombres no piden matrimonio en gris. Él ya me pidió matrimonio, mamá. Los matrimonios son más largos que las propuestas, Emily. Lo dejé pasar. Siempre lo dejé pasar. Me dije a mí misma que era su forma de involucrarse.
Y la participación era más de lo que me había dado en años. Y tal vez esta era la versión de ella que yo había estado esperando. Jacob no se lo creyó. Mi hermano tiene 26 años, 4 años menor, y la única otra persona que creció llevando la cuenta en esa casa conmigo. Vino una noche mientras Ethan estaba en un evento escolar y se sentó en nuestro nuevo sofá bebiendo mi cerveza y observándome cómo escribía las direcciones en sobres con la letra aprobada por mi madre. «Sabes que está tramando algo», dijo. «Está planeando una fiesta». Emily me llamó la semana pasada para preguntarme sobre Ethan, qué hace, cuánto gana, si alguna vez se ha casado. Él picoteó la etiqueta de la botella. Preguntó si creía que era material serio o una fase. Seguí escribiendo. Solo está nerviosa. Él no es lo que ella imaginaba. Ella no está nerviosa. Nunca ha estado nerviosa en su vida. Me miró como solía hacerlo cuando éramos niños, y uno de nosotros tenía que ser el sensato. Está amenazada. Eres feliz. Y no es por ella, y no soporta una habitación donde ella no sea la razón. Le dije que estaba siendo dramático. No lo estaba siendo. Y una parte de mí sabía que no lo estaba siendo. Pero creerle habría significado aceptar que mi madre no quería que fuera feliz, no que no pudiera manejarlo, no lo quería, y yo no estaba lista para cargar con algo tan pesado 3 semanas antes de que ella hubiera prometido organizarme una fiesta. Así que hice lo que siempre había hecho en esa familia. Elegí la versión que me permitía conservar a mi madre, y guardé la verdadera en un cajón, y volví a escribir las direcciones en sobres con su letra aprobada. Jacob me observó hacerlo. «Siempre haces eso», dijo en voz baja. «Prefieres que sea tu culpa que la suya. Ella te crió a ti también». Quiero detenerme aquí un segundo porque si están escuchando esto y algo en su pecho se contrajo. Si crecieron aprendiendo a leer el silencio de un padre como el clima, tómense un segundo y suscríbanse porque esta historia es para ustedes. Y somos muchos. Y háganme un favor, díganme en los comentarios desde dónde están escuchando y qué hora es donde están. Leo a todos y me gusta saber que esto está llegando a gente de todo el mundo esta noche. Ahora, déjenme decirles cuando vi la grieta por primera vez. Fue 3 semanas antes de la fiesta, y era tan pequeña que casi me la pierdo. Ethan y yo estábamos en casa de mis padres dejando una caja de vasos extra. Mi madre lo llevó a la cocina para pedirle su opinión sobre el vino, lo cual era extraño porque a mi madre nunca le había importado la opinión de nadie más que la suya. Yo me quedé en el comedor con mi padre. David Miller es un ajustador de seguros jubilado que pasó su carrera decidiendo el valor de las pérdidas de otras personas. No es cruel como mi madre es cruel. Es peor de una manera más silenciosa. Él la observa ser cruel y lo llama paz. «Mes grande», dijo, sin levantar la vista de su crucigrama. «Sí, tu madre ha puesto mucho en esto». «Sé que es amable de su parte», rellenó una palabra. «Solo no dejes que se te suba a la cabeza toda esta atención. Le preocupa que te hagas ideas de grandeza». Me reí porque pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Nunca lo estaba. Eso era lo de mi padre. Entregaba el cuchillo tan llanamente que te cortabas al extender la mano para estrecharle la suya. Solía poner excusas por él. «Solo es callado», le decía a la gente. «No es como ella». Me llevó 30 años y una fiesta de compromiso entender que un hombre que observa la crueldad todos los días durante 35 años y lo llama paz no es inocente. Simplemente había encontrado una manera de disfrutar el espectáculo sin pagar nunca una entrada. El único talento real de mi padre era la ausencia. Nunca estaba en la habitación cuando sucedía, incluso cuando estaba sentado allí haciendo su crucigrama a 3 pies de distancia. En la cocina, oí a mi madre reírse de algo. Luego oí la voz baja de Ethan y luego un silencio. Y luego mi madre de nuevo, más cálida de lo que nunca la había oído decir. «Oh, creo que tú y yo nos entendemos». Cuando nos fuimos, Ethan estaba callado en el coche. «¿Qué quería ella?», pregunté. «¿Vino?», dijo. Ethan, estuvo bien. Él miró la carretera. Hizo muchas preguntas. «¿Sobre qué?». Dudó. Fue medio segundo.
Repetiría ese medio segundo durante semanas. Sobre nosotros, dijo. Lo felices que somos. Ese tipo de cosas. Lo dejé pasar. Por supuesto, lo dejé pasar. Pero aquí está la primera pieza que quiero que guarden como yo la guardo ahora. Esa noche en la cama, el teléfono de Ethan zumbó en la mesita de noche a las 11:40. Lo cogió, leyó algo y lo puso boca abajo sin decir una palabra. En 2 años, nunca lo había visto poner su teléfono boca abajo. Me dije a mí misma que era un padre de la escuela. Me dije muchas cosas esa primavera. Los mensajes comenzaron. Aprendería mucho más tarde, la misma semana en que nos comprometimos. Yo no lo sabía entonces. Solo sabía que durante las siguientes 2 semanas, mi madre se volvió más amable con Ethan y más fría conmigo, y las dos cosas se sentían conectadas de una manera que no podía probar. Ella llamaría y preguntaría por él. ¿Está Ethan allí? Quería su consejo sobre la disposición de los asientos. Nunca había querido el consejo de nadie sobre nada. Cuando la visitábamos, le tocaba el brazo, se reía de sus chistes, le decía que él era el sensato. Empezó a decir mi nombre con un pequeño suspiro, como si yo fuera un informe meteorológico que ella estaba cansada de leer. Emily siempre ha sido intensa, le dijo una vez en la mesa, sonriendo como si le estuviera haciendo un regalo. Aprenderás a manejarla. Me gusta intensa, dijo Ethan. Dale tiempo, dijo mi madre. Me senté allí y dejé que sucediera porque armar una escena probaría su punto. Y no armar una escena significaba tragarlo, y esas eran las únicas 2 opciones que ella siempre me dejaba. Elige tu humillación. Ese era el menú familiar. Jacob me envió un mensaje de texto esa noche. ¿Oíste lo que dijo de ti en la cena? Escribí, solo está siendo mamá. Él respondió, ese es el problema. Puse mi propio teléfono boca abajo, y solo más tarde me di cuenta de que había aprendido el gesto observando a Ethan. Me enteré de los almuerzos por accidente. Ethan lo mencionó de la manera en que se menciona algo que se ha decidido que no vale la pena ocultar, pero que no se ha descubierto cómo explicar. Estábamos lavando los platos y él dijo, tu mamá me llevó hoy a ese lugar en Atwells, el de los panes buenos. Me detuve con un plato en la mano. Hoy almorzaste con mi madre, solo. Llamó esta mañana. Dijo que quería conocerme sin una audiencia. Él siguió fregando. Parecía más fácil ir que convertirlo en un problema. ¿Qué quería? Hablar de ti, principalmente. Él enjuagó la sartén. ¿Le preocupa que trabajes demasiado? ¿Que eres frágil por dentro? ¿Qué alejas a la gente cuando se acercan? Lo dijo a la ligera, como un informe meteorológico, pero me observaba de reojo para ver cómo caía. Frágil por dentro, alejar a la gente. Las palabras entraron como astillas porque eran exactamente las cosas que más temía que fueran ciertas, por lo que debería haber sabido que las había elegido a propósito. Yo no alejo a la gente, dije. Sé que no lo haces. ¿Eso es lo que ella te dijo? Que eventualmente te alejaré. Ethan cerró el agua. Se secó las manos lentamente y lo observé decidir cuánto decir y elegir menos. Creo, dijo, que tu madre le cuenta a todo el mundo una historia sobre ti antes de que tú puedas contar la tuya. Y creo que es muy, muy buena en ello. Me besó la frente. Pero yo te he conocido. No necesito sus notas al pie. Debería haberme tranquilizado. Lo hizo durante aproximadamente 1 hora. Luego la astilla hizo lo que hacen las astillas. Y a medianoche, estaba despierta preguntándome qué más habría dicho en ese almuerzo y en el almuerzo anterior, porque obviamente había habido un almuerzo antes. Estaba construyendo algo con él, ladrillo a ladrillo, en habitaciones a las que no me permitían entrar, y cada ladrillo era una pequeña y fea frase sobre mí. Esto es lo que aún no entendía, y quiero que lo conserven. Ella pensó que lo estaba reclutando. Estaba tan segura de su propia gravedad que nunca se le ocurrió que una persona pudiera sentarse frente a ella, comer el buen pan, asentir y tomar notas. Mi prima Olivia me llamó un jueves y tenía buenas intenciones, lo que de alguna manera lo empeoró. Solo creo que deberías saber lo que se dice, dijo, para que puedas adelantarte.
¿Qué se dice, Olivia? Es que tu mamá ha estado diciendo cosas que te estás precipitando, que dicen es, ya sabes, un respiro, salario de maestro y tú con la casa y los ahorros. La tía Rebecca le dijo a mi mamá que probablemente busca tu dinero, lo cual es una locura. Yo dije eso. Dije que Emily no es tonta. Él gana su propio dinero. Olivia, él no busca nada. Lo sé. Eso es lo que dije. Es solo que cuando tu mamá lo dice con esa voz que ella tiene la gente como que le cree. Olivia bajó la voz. ¿Sabes cómo es ella? Yo sí sabía cómo era. Me quedé en mi cocina y entendí que mi madre había abierto un segundo frente. Mientras encantaba a Ethan en su cara, estaba envenenando silenciosamente a la familia contra él a sus espaldas. De modo que, como fuera que se rompiera, ella ya había escrito la historia. Si él se iba, ella había advertido a todos. Si él se quedaba, ella había sembrado la idea de que me estaba usando. Gracias por decírmelo, dije. No le digas que te lo dije, añadió Olivia rápidamente. Y ahí estaba. Incluso los que tenían buenas intenciones le tenían miedo. Eso es lo de una persona como mi madre. Para cuando finalmente ves todo el tablero, te das cuenta de que ella ha estado jugando durante meses y que tú has sido una pieza en él toda tu vida. La planificación de la fiesta se convirtió en un escenario. Mi madre programó una prueba, una degustación, un recorrido. Cada uno era realmente una oportunidad para arreglarme. En la prueba del vestido, apartó a la costurera y subió el escote 2 pulgadas para las fotos. En la degustación, pidió por mí. En el recorrido, me colocó en la esquina de la sala de estar donde quería que recibiera a la gente. Y cuando me moví 3 pies a la izquierda porque la luz era mejor, me movió de vuelta con 2 dedos en mi hombro. Aquí, dijo, sales mejor en las fotos desde este lado. Confía en mí, conozco tu cara mejor que tú. Y levantó la mano frente al encargado del catering y me alisó el cuello. Quiero decirles que me hice hacia atrás. No lo hice. Me quedé quieta y dejé que sus manos se movieran sobre mí como si fuera un exhibidor que ella estaba vistiendo. Y sonreí porque había testigos y la regla de los Miller es que nunca dejas que los testigos vean la herida. Pero algo había cambiado en mí, pequeño y nuevo. Cuando sus dedos tocaron mi cuello, me estremecí, apenas, lo suficiente como para que ella lo sintiera. Sus ojos se encontraron con los míos. Por un segundo, la máscara cálida se deslizó, y debajo había algo que me había pasado la vida entera fingiendo no ver. No amor, ni siquiera disgusto. Evaluación. Ella me estaba midiendo contra algo y me encontraba estorbando. Quédate quieta, dijo suavemente. Siempre te movías mucho. Me quedé quieta. Hay un cansancio particular que proviene de ser manejado por alguien que lo llama amor. No se muestra desde el exterior. Desde el exterior, yo era una mujer adulta dejando que su madre se preocupara por un cuello en un recorrido de fiesta. Por dentro, tenía 36 años al mismo tiempo, quedándome muy quieta para que las manos terminaran antes, como había aprendido a quedarme quieta para todo en esa casa. Las correcciones, las comparaciones, los pequeños cortes públicos. La quietud era el único poder que me habían dejado. Si no me movía, terminaba más rápido. Esa noche, le pregunté a Ethan si creía que mi madre le caía bien. Estaba lavando pintura de un rodillo en el fregadero de la cocina y no se giró. Creo, dijo con cuidado, que tu madre es una mujer muy inteligente que quiere algo. Y todavía no he descubierto qué. Me lo dirás cuando lo hagas. Sus manos se quedaron quietas en el agua un instante demasiado largo. Sí, dijo, te lo diré. No lo hizo. Durante semanas. Y necesito que entiendan que ese silencio casi nos rompe, pero no era el silencio que creen. La cita para el vestido se suponía que era algo agradable. No el vestido de novia, demasiado pronto para eso. Pero mi madre había insistido en comprarme algo apropiado para la fiesta, y lo había convertido en una ocasión. Ella, Rebecca, mi prima Olivia, una boutique en el lado este con champán y una vendedora llamada Lisa, que a todo el mundo le decía mi amor. Les contaré cómo sucedió, porque así es como ella trabajaba. Nunca un gran golpe.
Una docena de pequeños, cada uno negable, cada uno frente a testigos, hasta que sangras por cortes que nadie la vio hacer. Salí primero con un vestido verde oscuro, entallado, elegante, el tipo de vestido con el que realmente me siento yo misma. Oh, dijo mi madre. Una pausa. Es muy severo, ¿muy tú? Inclinó la cabeza. Lisa, ¿tienes algo más suave? Emily tiene un aspecto duro. Estamos tratando de hacerla más accesible. Ese fue el primer corte. Segundo vestido. Rosa claro. Suave. El tono que ella quería. Mejor, dijo. Luego a Rebecca, no tan en voz baja como para que no se escuchara. Nunca bajará de peso hasta la boda de todos modos. Será mejor que aumentemos la talla ahora. Rebecca se rió. La sonrisa de Lisa se puso rígida. Me quedé en la pequeña plataforma con un vestido del color de una disculpa y no dije nada porque había testigos y la regla es que nunca les dejes ver el golpe. Segundo corte. Luego Olivia, la dulce Olivia, tratando de ayudar, dijo, creo que Ethan va a perder la cabeza. Estás guapísima. Y mi madre se volvió hacia ella con esa cálida y terrible sonrisa y dijo, esperemos que todavía aparezca para perderla. La habitación se quedó en silencio. Lisa fingió arreglar un dobladillo. La cara de Olivia se entristeció. Mi madre sorbió su champán como si me hubiera hecho un cumplido. Esperemos que todavía aparezca. Lo oí todo debajo. Ella sabía algo que yo no. Estaba tan segura y quería que yo sintiera esa certeza sin poder probar una palabra de ella. Me estaba diciendo en una tienda de vestidos, delante de mi prima, que ya había arreglado para que me abandonaran y me desafiaba a decirlo en voz alta y convertirme en la loca que había montado una escena en su propia prueba. Tercer corte. Esa es la escalera. Así es como construía cada habitación. Compré el verde. Lo pagué yo misma en efectivo. Y quiero que se queden con esto. Al final, me puse el vestido que ella había llamado severo, el que se parecía a mí, para esa fiesta. Era la única armadura que tenía. Simplemente aún no sabía cuánto la necesitaría. Hubo una buena semana en medio de todo esto y la conservo ahora como se guarda una fotografía. Ethan se tomó un sábado libre de la máquina de bodas. Sin pruebas, sin degustaciones, sin planes de asientos. Condujimos hasta Narragansett con café frío y sin plan. Y caminamos toda la longitud de la playa con el viento. Y él me contó la versión de la escuela secundaria de la tabla periódica, haciendo todas las voces hasta que me reí tan fuerte que tuve que sentarme en la arena. Esto, dijo, dejándose caer a mi lado. Quiero 100 años de esto. Incluso las partes en que mi familia está loca. Tu familia no es el problema. Me miró seriamente bajo toda la facilidad. Tú eres el problema. Todo lo demás es solo el clima. Me incliné hacia él. En el agua, un par de niños chillaban por el frío y el viento deshacía sus voces. Y pensé, sin atreverme a decirlo, que no podía recordar la última vez que me había sentado en algún lugar sin estar preparada para algo. Sin escanear una habitación, sin leer una cara, simplemente sentada al sol, siendo deseada por alguien que no tenía nada que ganar. ¿Puedo decirte algo? Dije. Sigo esperando que te des cuenta de que soy demasiado. Todo el mundo lo hace al final. Él no se rió y no se apresuró a discutir, lo que me hizo saber que realmente estaba escuchando. Estuvo en silencio por un tiempo. Quienquiera que te haya dicho eso, dijo finalmente. Me gustaría hablar con ellos algún día. No le dije que él ya lo había hecho, que ella había almorzado con él 2 veces. Todavía no lo sabía entonces. Solo sabía que el sol estaba cálido y el hombre era amable. Y por una tarde, me permití creer que podría ser así de simple. Quiero que oigan eso porque en 3 semanas lo olvidaría por completo. Iba a quedarme en una habitación y dejar que mi madre me convenciera de que el clima era todo el cielo. Pero esa tarde, con sal en el pelo, le creí. Y tenía razón al hacerlo. Simplemente no me aferré lo suficiente. Eso es lo que la gente como mi madre cuenta.
No que no sepas la verdad, sino que no te aferrarás a ella cuando ella la busque. La siguiente escalada vino de una dirección que no había protegido porque no me había imaginado que ella iría allí. La madre de Ethan me llamó. Su verdadera madre, la cálida Susan de la soleada cocina en Cranston, y su voz era cuidadosa de una manera que nunca le había oído. Cariño, no quiero causar problemas, dijo. Pero tu madre me llamó 2 veces esta semana. Se me revolvió el estómago. ¿Ella? ¿Qué quería? La primera vez dijo que quería coordinar. La segunda vez. Susan dudó. Quería advertirme sobre ti, cariño. Dijo que tienes episodios. Que Ethan debería tener los ojos abiertos antes de la boda. Que solo me lo decía de madre a madre. Una pausa. Le dije que he tenido los ojos abiertos en cada cena. Y lo que he visto es una joven que ilumina a mi hijo. Y ella se quedó muy callada y dijo que lo entendería con el tiempo. Me senté en el suelo de mi propia casa. Había cruzado a la familia de Ethan. Había cogido el teléfono y llamado a la única casa cálida que había encontrado y había intentado salar el terreno allí también. No era suficiente trabajar, Ethan. Iba a por todos los que pudieran atraparme si me caía. Como se cortan las cuerdas debajo de una red. Lo siento mucho, dije. Ella no tenía derecho a llamarte. No te atrevas a disculparte por ella. La voz de Susan se endureció. Escúchame. Lo que sea que te esté diciendo sobre ti misma, he criado a un buen juez de carácter y él te eligió a ti. Eso me dice todo lo que necesito saber. Luego, más suave. Pero Emily, ten cuidado con esa mujer. He conocido a algunas como ella en mi vida. No se detienen porque estén equivocadas. Se detienen porque se les acaba la gente que las escuchará. Le di las gracias. Colgué y me senté en el suelo y entendí por primera vez que esto no iba a desaparecer. Mi madre no estaba de mal humor. Estaba en una campaña y tenía un plazo y el plazo terminaba en una boda que ella había decidido que no sucedería. Debería haberme acercado a Ethan esa noche con todo. La llamada de Susan, la llamada de Olivia, los almuerzos, el teléfono boca abajo. No lo hice porque al día siguiente fui a casa de Ellen y Ellen me entregó un trozo de mi propia historia que me quitó el suelo de debajo de todo. Y después de eso, dejé de poder pensar con claridad en absoluto. El giro llegó un domingo en casa de Ellen. Mi abuela, la madre de mi madre, tiene 83 años y vive en un apartamento luminoso lleno de helechos y fotografías. Y es la única persona en mi linaje que nunca me ha hecho sentir como una carga. Crió a 2 hijas, mi madre Sara y mi tía Rebecca. Las ha observado a ambas durante 60 años, y no se pierde mucho. Fui sola ese domingo. Ethan tenía trabajos que calificar. Eso era cierto. Y también me alegré porque quería sentarme en la única habitación del mundo donde nadie estaba actuando. Ellen preparó té. Preguntó por el anillo. Preguntó por Ethan. Y cuando lo describí, constante, amable, tranquilo. Ella asintió lentamente y algo cruzó su rostro. Suena como un buen hombre, dijo. ¿Le gusta a tu madre? En realidad, ha sido muy amable con él. Oí cómo sonaba incluso mientras lo decía. Más amable que conmigo. Ellen dejó su taza. Emily, dijo, voy a contarte algo, y he dudado sobre si es mío para contar, pero te vas a casar, y no voy a ver cómo sucede de nuevo con la boca cerrada. Se me heló la piel antes de que dijera algo real. De nuevo, dije, ¿recuerdas a Daniel? Claro que sí. Daniel era el chico que había amado a los 24. Realmente amado. El primer amor adulto, el tipo de amor que te reorganiza. Habíamos estado juntos 1 año y medio. Habíamos hablado de mudarnos juntos, y luego, durante un extraño mes, él se había distanciado y enfriado y finalmente lo terminó en una cafetería, diciendo que había oído algunas cosas y no podía con esto, y no diría qué cosas, y se fue. Y pasé los siguientes 6 años tranquilamente segura de que yo era demasiado, que era intensa, que alguna podredumbre en mí se hacía visible para la gente una vez que se acercaban lo suficiente, y luego se iban.
Había construido una comprensión completa de mí misma sobre las ruinas de ese mes. Recuerdo a Daniel, dije. Ellen se acercó a la mesita y me tomó la mano. Sus dedos eran delgados y fríos y absolutamente firmes. Tu madre lo llamó, dijo. En aquel entonces, más de una vez. Yo estaba aquí el día que lo hizo. Estaba en la mesa de mi cocina al teléfono diciéndole a ese chico cosas sobre ti que no eran ciertas. Que habías sido infiel, que eras inestable, que habías lastimado a alguien antes. La boca de Ellen tembló una sola vez, luego se endureció. Le dije que se detuviera. Ella me dijo que me metiera en mis asuntos. Y ese chico le creyó, ¿por qué no iba a hacerlo? Y tú pasaste 6 años pensando que eras tú. La habitación se quedó muy en silencio. En algún lugar un reloj tic-taqueaba y podía oírlo. Y recuerdo pensar que era extraño que un reloj pudiera seguir funcionando. ¿Por qué? Dije. Mi voz no sonaba como la mía. ¿Por qué haría eso? Ellen estuvo en silencio por un largo momento. Porque no soportaba verte ser elegida, dijo. Tienes que entender a tu madre, Emily, no para perdonarla, solo para sobrevivir a ella. Volvió mi mano en la suya. Sara creció como la segunda. Rebecca era la bonita, la fácil, la que la gente miraba primero, y yo, su voz se quebró, no fui una madre justa. La dejé sentirlo. Y ha pasado toda su vida segura de que el amor es algo de lo que no hay suficiente, que si alguien lo consigue, se lo quitaron a ella. Y luego tuvo una hija que era brillante y encantadora y que buscaba la felicidad como si la mereciera. Ellen me miró. Nunca te ha perdonado por esperar ser amada. Ellen estuvo en silencio un momento. Luego dijo lo que más pienso. Cuando naciste, dijo, tu madre te sostuvo en el hospital. Y yo entré y dije lo que se supone que debes decir, que eras hermosa, que te parecías mucho a ella. Y Sara me miró, sosteniéndote, y dijo, todos la amarán más de lo que me aman a mí. Los ojos de Ellen se llenaron. Una recién nacida, Emily, ni siquiera de un día. Me reí. Dios me perdone. Pensé que estaba bromeando. Me llevó años entender que lo había dicho como un plan. El reloj seguía tic-taqueando en la pared. No es un monstruo, dijo Ellen. Esa es la parte más difícil. Si fuera un monstruo, sería más simple. Es una niña pequeña asustada en un cuerpo de 60 años, y ha pasado toda tu vida asegurándose de que lo que dijo en ese hospital se hiciera realidad. Que crecerías creyendo que el amor es algo que tienes que ganar y que puedes perder en cualquier momento. No soportaba que tuvieras fácilmente lo que ella nunca tuvo. No recuerdo haber conducido a casa. Recuerdo haberme sentado en mi coche en nuestra entrada durante mucho tiempo con el motor apagado. Esto es lo que quiero decirte, seas quien seas que estés escuchando esto. Si has pasado años creyendo una historia sobre por qué eres indigna de amor, pausa esto ahora mismo y pregúntate quién escribió esa historia. Porque puede que no hayas sido tú. Puede que no fuera verdad. Pregúntate qué harías si descubrieras a los 30 que la gran herida de tus 20 tuvo un autor. Te diré lo que hice. Sigue escuchando porque primero me equivoqué. Hice una cosa mal esa semana y la hice antes de hacer algo bien. Lo malo fue que fui a ver a mi madre. No sé qué quería. Una disculpa, quizás. O tal vez quería que lo negara de forma tan convincente que pudiera quedármela, porque perder la historia de Daniel significaba perder la historia de mi madre también. E incluso una madre cruel es una madre. Y yo no estaba ni de lejos tan preparada para ser libre como me decía a mí misma. La encontré en su jardín cortando las rosas marchitas. Ellen me habló de Daniel, dije. Sin preámbulos. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo detrás de los ojos. Dijo que lo llamaste. Que le contaste cosas sobre mí que no eran ciertas. Que hiciste que se fuera. Mi madre ni siquiera se levantó. Cortó una flor muerta, la dejó caer en su cesta y dijo con una voz de infinita paciencia, oh, cariño, ¿eso es lo que está haciendo ahora? Emily, tu abuela tiene 83 años y ha estado tratando de poner a mis hijos en mi contra desde que murió tu abuelo. Snip.
Está sola y amargada y nunca me ha perdonado por cosas que sucedieron mucho antes de que nacieras. Me miró entonces y sus ojos estaban húmedos. Realmente húmedos a voluntad. Todavía no sé cómo lo hizo. Daniel se fue porque Daniel era un chico que no estaba preparado para ser un hombre. Me destrozó verte culparte por ello. Y ahora vas a quedarte aquí en mi jardín y acusarme de ahuyentarlo. Por la palabra de una mujer que no recuerda lo que desayunó. Y así, el suelo se movió bajo mis pies porque era buena. Era tan buena que era casi hermoso de ver. Había tomado la forma exacta de mi miedo más profundo. Que soy demasiado. Que la gente se va. Que el abandono tiene que ver conmigo, y me lo devolvió como consuelo. Luego convirtió a Ellen, mi única persona segura en el mundo, en la verdadera villana por un momento. De pie entre sus rosas, me sentí avergonzada. Realmente pensé, ¿y si me he equivocado? ¿Y si soy el tipo de persona que cree cosas monstruosas sobre su propia madre sin ninguna evidencia? Lo siento, me oí decir. No debería haberlo hecho. No, asintió suavemente y volvió a sus rosas. No deberías haberlo hecho, pero te perdono. Siempre lo hago. Me alejé sintiéndome más ligera, que es la parte más enferma de toda la historia. Había venido a confrontarla, y me fui pidiéndole perdón, y me dije a mí misma que Ellen debió haberse confundido, haber mezclado los años, y durante 3 días enteros, dejé que mi madre volviera a poner la historia exactamente como ella quería. Así de buena era. Si alguna vez has entrado en una habitación seguro de una verdad y has salido dudando de tu propia mente, no es que seas débil o estés loco. Es que alguien te está haciendo lo que ella me hizo a mí entre esas rosas. Tiene un nombre. Me llevó 30 años aprenderlo, y no voy a desaprenderlo por nadie ahora. Durante 3 días, la dejé ganar, y luego una pequeña cosa volvió a poner la verdad en mis manos. Fue una fotografía. Estaba en casa de mis padres buscando una fuente que mi madre quería para la fiesta. Al alcanzar el armario del pasillo, se cayó una caja de zapatos con ella y se derramaron fotos antiguas, de esas sueltas y desorganizadas. Y allí, cerca del fondo, había una mía a los 24. Yo y Daniel en la celebración del 4 de julio de mis padres, él con el brazo alrededor de mí, ambos riendo por algo fuera del encuadre. Recordé ese día. Recordé a mi madre tomando esa foto. Y recordé de golpe lo que había enterrado bajo 6 años de culparme a mí misma. Daniel había estado bien ese día, feliz, mío. Y fue la semana siguiente cuando empezó a enfriarse. No lentamente, durante meses, como la gente se distancia, sino casi de la noche a la mañana. Justo después de una barbacoa donde mi madre lo había llevado adentro para ayudar con el hielo, y lo mantuvo en la cocina durante 20 minutos, riendo, con la mano en su brazo. Me quedé en el pasillo de mis padres sosteniendo una fotografía del último día que fui feliz antes de que ella lo alcanzara. Hice los cálculos que me había negado a hacer durante 6 años. Salieron exactamente como dijo Ellen. Ella nunca se había confundido. Mi madre me había mirado directamente a los ojos entre sus rosas y había reescrito mi propia historia en tiempo real. Y yo se lo había permitido porque eso es precisamente para lo que me había construido. Puse la foto en mi bolsillo. Todavía la tengo. Es lo único que saqué de esa casa. Ese fue el momento en que el suelo dejó de moverse bajo mis pies. No porque me hubiera vuelto valiente. No lo había hecho. Todavía entré a esa fiesta esperando ser abandonada. Pero una pequeña parte de mí finalmente había dejado de creerle. Y una vez que esa parte de ti despierta, no vuelve a dormirse. Debí haber ido directamente a Ethan. Debí haberle contado todo lo que Ellen dijo esa noche en nuestra cocina con las luces encendidas. No lo hice. Y esta es la parte de la que estoy menos orgullosa porque un veneno había estado goteando en mí durante semanas y ahora tenía un nombre. Y en lugar de dirigirlo hacia mi madre, se volvió hacia la persona que amaba. Si llamó a Daniel, una voz en mí susurró, y Daniel le creyó. ¿Qué le impide llamar a Ethan? ¿Y si Ethan es del tipo que también le cree? Empecé a observarlo como había aprendido a observar a mi madre, su teléfono, boca abajo en la mesita de noche. Los medios segundos antes de que me respondiera. El domingo que había estado calificando.
Había estado calificando de la misma manera que se quedaba callado y cauteloso cada vez que preguntaba qué quería mi madre, como si me estuviera protegiendo de algo o escondiendo algo y yo ya no podía distinguir la diferencia. No le pregunté. Ese fue mi error. Y fue grande. Había aprendido en esa casa que no se pregunta directamente. Se observa y se infiere y se prepara. Así que observé y todo lo que observé lo leí con la peor luz posible porque mi madre había pasado 30 años enseñándome que la peor luz era la verdadera y la mentira nos penetró como ella quería. Fue pequeño al principio. Ethan llegó a casa de otra reunión y me quedé fría y él preguntó qué pasaba y yo dije nada a la manera Miller que significa todo. Lo intentó 2 veces, luego se rindió y fue a calificar trabajos, y yo me senté en la oscuridad construyendo mi caso contra él. Llegó a un punto crítico un martes. Había estado al teléfono en el jardín durante 20 minutos, paseando, y yo lo observé por la ventana, y cuando entró, lo dije antes de poder detenerme. ¿Hay alguien más? Él se rió, no cruelmente, solo asustado. ¿Alguien más? Emily, ¿de qué hablas? Nunca estás aquí. Siempre estás con tu teléfono. Te quedas callado cada vez que menciono a mi madre. Mi voz temblaba. ¿Qué se supone que debo pensar? Y aquí es donde el veneno había hecho su verdadero trabajo porque él podría haberme dicho todo en ese momento. Casi lo hizo. Lo observé llegar al borde. Emily, necesito decirte algo sobre tu mamá. Y luego se detuvo porque aún no estaba seguro porque solo podía hacer esto una vez. Porque si se equivocaba, habría acusado a mi madre de algo monstruoso en la víspera de su propia fiesta. Así que cerró la boca y dijo con cuidado, no hay nadie más. Te lo prometo, solo confía en mí, por unos días más. ¿Unos días más? Para mí, entrenada por una experta. Eso sonaba exactamente como un hombre pidiendo tiempo para organizar su salida. Bien, dije con la voz que mi madre me dio. Me fui a la cama enojada. Él durmió en el sofá. Y mi madre, a 3 pueblos de distancia, enviando mensajes de texto en la oscuridad, consiguió lo único que siempre había querido. Distancia entre nosotros en la última semana, cuando más importaba. Esa es la parte que necesito que entiendan sobre personas como ella. No tuvo que rompernos ella misma. Solo tuvo que envenenar el agua y esperar a que la bebiéramos. Y casi lo hicimos. Estuvimos a unos pocos días y una frase honesta de terminar su trabajo por ella. Para la última semana antes de la fiesta, había construido toda una estructura en mi cabeza y en ella estaba Ethan dejándome. Hice lo que uno hace a las 2 de la mañana. Busqué a Daniel. Ahora estaba casado. Una foto de una esposa y un bebé y un perro en un porche en algún lugar verde. Me senté a la luz azul de mi teléfono y odié lo mucho que todavía me dolía. 6 años después, este agradable desconocido que me había dejado porque mi madre se lo dijo. Escribí un mensaje 3 veces. Lo borré 3 veces. ¿Qué iba a decir? La madre de tu exnovia también te arruinó la vida. Simplemente nunca lo supiste. Dejé el teléfono, pero la espiral tenía un lugar a donde ir ahora, y ese lugar era Ethan. Llamé a Jacob a la mañana siguiente. Tienes que ayudarme a leer esto, le dije. Algo anda mal con Ethan. Está distante. Siempre está con su teléfono. Mamá ha estado almorzando con él. Y después de lo que Ellen me contó sobre Daniel, no puedo. Creo que lo está haciendo de nuevo. Creo que lo convenció. Hubo una larga pausa en la línea. Demasiado larga. El tipo de pausa que solo entendería más tarde. ¿De verdad has hablado con Ethan? Preguntó Jacob, con cuidado. ¿Sobre qué? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Me dejas porque mi madre te lo dijo? Quizás solo pregúntale por qué está callado antes de que decidas lo que significa. Otra pausa. Emily, no todo el que se calla se está yendo. A veces una persona se calla porque está resolviendo algo. ¿Resolviendo qué? Solo habla con él, por favor, antes del sábado. Prométemelo. No lo oí. Quiero que noten que no lo oí porque esa es la forma de lo que ella me hizo.
Mi propio hermano me entregó la verdad suavemente 2 veces. Y no pude aceptarla porque 30 años en esa casa me habían enseñado que cuando un hombre se calla, ya se ha ido. Mi madre no solo le mintió a Daniel. Me había reconfigurado profundamente en el circuito para que yo terminara su trabajo por ella. Me convirtió en una mujer que lloraría a un hombre que estaba a 3 pueblos de distancia, noche tras noche, luchando por ella. Así que no le pregunté a Ethan. Lo observé en su lugar, y esperé el final que me habían entrenado toda mi vida para esperar. Esto es lo que quiero que hagan antes de que les diga lo que esa semana me hizo. Quiero que adivinen. Ya conocieron a estas personas. Mi madre, mi padre, el silencioso Ethan con su teléfono boca abajo. En los comentarios, díganme qué creen que Ethan estaba haciendo realmente todas esas semanas en que se quedó callado. La mayoría de la gente que escucha esto se equivoca. Yo también, y estuve allí. 2 días antes de la fiesta, mi madre me explicó la distribución de los asientos. Lo había escrito a mano en un gran cartel, como un general planeando una campaña. Noté 2 cosas. La primera, había puesto a los padres de Ethan, la cálida Susan, el amable Robert, que venían de Cranston, en la mesa del fondo, junto a la puerta de la cocina, al lado de un tío abuelo con problemas de audición y una silla que resultó estar rota. Estarán más cómodos allí atrás, dijo, lejos del ruido. La segunda cosa fue peor. En la mesa justo al lado de la mía, con la mejor luz de la habitación, había sentado un nombre que no reconocía. Dr. Thompson. ¿Quién es el Dr. Thompson, mamá? El hijo de la vecina de Rebecca. Un cardiólogo. Ella alisó el cartel. Pensé que sería bueno tener algunas caras nuevas. Está soltero recientemente, sabes, modales encantadores. Me quedé allí y sentí que el suelo se enfriaba. Había sentado a un soltero elegible a la cabeza de mi fiesta de compromiso, un médico, soltero recientemente, con la mejor luz, a mi lado. Lo había hecho abiertamente, en un cartel, de su puño y letra, desafiándome a decir en voz alta que mi madre estaba buscando a mi reemplazo en la fiesta destinada a celebrar que yo había sido elegida. Pasa a los padres de Ethan al frente, dije. Y no quiero a un desconocido en mi mesa. Mi madre me miró con una paciencia tan decepcionante. Estás haciendo lo de siempre, dijo suavemente, viendo significados en todo. Esto es exactamente lo que le preocupa a la gente, Emily. Hizo una pequeña marca en el cartel que luego descubrí que nunca llevó a cabo. Ahí, feliz. Yo no estaba feliz. Pero había aprendido hacía 30 años que la felicidad nunca estaba en el menú de esa casa, solo la calma o la locura. Elegí la calma una última vez. 2 días después, el Dr. Thompson se sentó en mi mesa exactamente donde ella había planeado. Nunca llegó a hacer su presentación de modales encantadores. Para cuando la fiesta comenzó, mi madre tenía una actuación mucho más grande en mente. Ethan se volvió distante la última semana. Esa parte no la imaginé. Llegó tarde a casa 3 noches seguidas. Reuniones, dijo, lo cual no era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Y yo me había vuelto una experta en el espacio entre esas 2 cosas. Canceló una cena que habíamos planeado. Dejó de contestar mensajes de texto a las 10 y comenzó a dormir, dándome la espalda. El miércoles, entré en la cocina y terminó una llamada demasiado rápido y se guardó el teléfono en el bolsillo. ¿Quién era? ¿De la escuela? Él no me miró a los ojos. El jueves, encontré un bloc de notas amarillo en su escritorio con nombres escritos a un lado, el de mi madre entre ellos, una fecha, un signo de interrogación y una sola palabra subrayada que no pude leer. Cuando lo recogí, él cruzó la habitación y lo tomó suavemente y dijo, no es nada. No te preocupes por eso. Que es la única frase en el idioma inglés garantizada para hacer que una mujer como yo se preocupe por ello por el resto de su vida. Todo lo que hizo para protegerme, visto a través de la lente que mi madre había pasado 30 años puliendo para mí. Exactamente como un hombre que se prepara para irse. Y su teléfono, Dios, su teléfono, zumbaba constantemente esa semana. Y cada vez lo miraba y lo volteaba, y una noche, cuando estaba en la ducha, zumbó en el mostrador y yo miré. No estoy orgullosa. Miré y el nombre en la pantalla era el de mi madre.
Sarah Miller. 11:52 de la noche. Un mensaje de mi madre a mi prometido a medianoche, 4 días antes de nuestra fiesta de compromiso. No lo abrí. No pude. Simplemente me quedé en nuestro baño sosteniendo su teléfono con el nombre de mi madre brillando hacia mí. Y toda la estructura que había construido se derrumbó sobre mi cabeza de golpe. Lo había hecho. Lo había hecho de nuevo. Lo había alcanzado como alcanzó a Daniel. Y Ethan se había quedado callado porque ya se estaba yendo, ya estaba a mitad de camino fuera de la puerta y solo estaba esperando hasta después de la fiesta para que no fuera una escena porque Ethan odiaba las escenas. Puse el teléfono de nuevo boca abajo. Me metí en la cama junto a un hombre que de repente estaba segura de que estaba a punto de perder. No dormí 2 veces esa semana. Casi le pregunto. El jueves por la noche, me quedé en la puerta de su pequeña oficina mientras él calificaba, y abrí la boca, y lo que me subió por la garganta fue todo de golpe. Ellen, Daniel, el nombre de tu madre en tu teléfono a medianoche. ¿Me dejas? Él levantó la vista con una amabilidad tan cansada y dijo, ¿estás bien? Y escuché la voz de mi madre en mi propia cabeza. No hagas una escena. No seas la frágil. No les des la razón. Solo estoy cansada, dije. Me fui a la cama. Eso es lo que desharía si pudiera deshacer una cosa. No lo que ella hizo, sino lo que ella me había enseñado a no hacer. Ella había hecho del silencio mi primer idioma, y lo usé con la única persona que me habría atrapado. A la mañana siguiente, casi cancelo la fiesta. Me quedé en la cocina con el pulgar sobre el contacto de mi madre, lista para llamar y decir que estaba enferma, lista para huir de la humillación que sentía venir como el clima. Y luego pensé, no, si va a terminar, no dejaré que ella lo escenifique. No le daré el placer de la silla vacía y las explicaciones susurradas. Me quedaré en esa habitación con mi vestido suave, no gris, y pasaré mi propia fiesta de compromiso, y luego me desmoronaré en privado donde nadie pueda mirarme así. Fue lo más bajo que caí. Quiero ser honesta al respecto. La noche antes de la fiesta, me senté en el suelo de nuestro baño a las 2 de la mañana y dije en voz alta a nadie. Nunca fuiste tú. Ellos se fueron. Siempre fue lo que ella les dijo. Y no lo creí. Creí lo otro. Creí que era yo porque eso es lo que ella me había construido para creer. Esa fue la verdadera herencia. Luego llegó el sábado. La casa de mi madre brillaba. Había colgado luces en el porche y llenado las habitaciones de peonías y contratado a un camarero con camisa blanca, y 42 personas llegaron con ropa de verano y bolsas de regalo, y fue exactamente como lo prometido, hermoso. Ella estaba en la puerta recibiéndolos como una mujer que recibe tributo, y llevaba un vestido azul marino, y se veía maravillosa, y ni una sola vez me había mirado desde que llegué. Ethan no estaba allí. Había enviado un mensaje de texto a las 4. Voy tarde, asunto de padres en la escuela, no me esperes. Y lo había leído de pie en el pasillo de mis padres y sentí que el suelo se inclinaba porque, por supuesto, él no venía. Me iba a dejar allí sola delante de todos. Y luego me moví por mi propia fiesta de compromiso como una mujer bajo el agua. La gente que había conocido toda mi vida me estrechaba las manos y decía, felicidades. Y yo decía, gracias. Gracias. Y miraba la puerta. El Dr. Thompson estaba sentado exactamente donde ella lo había puesto, en mi mesa, alto y agradable, y soltero recientemente, y se puso de pie cuando pasé, y dijo las cosas que dicen los buenos modales, y me di cuenta de que no tenía idea de que había sido elegido para una obra. Mi padre deambulaba por la habitación con su sonrisa plana y pacífica, rellenando vasos, estando de acuerdo con todos. Susan y Robert estaban sentados en la mesa de atrás junto a la silla rota, y Susan me miró desde el otro lado de la habitación y me susurró, ¿estás bien? Y yo no pude responder porque no lo estaba, y porque todavía creía que su hijo estaba a punto de romperme el corazón delante de todos aquellos para quienes ella lo había criado para ser mejor. Emily, la mano de mi madre en mi hombro, girándome. Ponte aquí junto a la chimenea, la luz es mejor. Se acercó y me alisó el cuello, 2 dedos aplanándolo contra mi clavícula. Y esta vez sí me eché hacia atrás. Y esta vez ella lo notó.
Y esta vez sonrió. ¿Nerviosa? Dijo dulcemente. No lo estés. Todo estará arreglado. Arreglado, gestionado, solucionado. Escuché las palabras debajo de las palabras como ella me había enseñado, y se me cayó el estómago. Jacob me encontró junto a la mesa de bebidas 20 minutos después. Me miró la cara. ¿Dónde está Ethan?, preguntó. Llega tarde. Emily bajó la voz. Parece que estás en un funeral. ¿Qué está pasando? No pude decirlo. Si lo decía en voz alta, sería verdad. Ella lo convenció, susurré, como a Daniel. Ellen me lo dijo. Se lo hizo a Daniel. Lo llamó y mintió. Y ahora el teléfono de Ethan. Le ha estado enviando mensajes y él ha estado tan distante y no está aquí. La cara de Jacob cambió. No como esperaba. No lástima. Por un segundo pareció un hombre haciendo cálculos y no le gustaba el total. Espera, dijo. ¿Crees que ella lo convenció? Sé que lo hizo. Emily, eso no es. Se detuvo. Sus ojos se dirigieron a la puerta, al reloj, a su propio teléfono. Necesitas oír algo. Ethan me llamó hace 3 semanas. Y fue entonces cuando mi madre golpeó su vaso. La habitación se giró. 42 caras se levantaron, expectantes. Mi padre se colocó a su lado, con la bebida en la mano, esa mirada plana y pacífica en su rostro. Mi tía Rebecca, que había pasado la fiesta diciéndole a todo el que la escuchaba que siempre supo que Emily al final caería de pie, se puso cerca del frente con la barbilla en alto, lista para ser conmovida. Mi madre me sonrió al otro lado de la habitación. La cálida, la practicada. Quiero decir algo sobre mi hija, comenzó, y la habitación hizo ese suave sonido que hacen las habitaciones. Emily siempre ha sido. Un pequeño suspiro afectuoso para la audiencia. Un poco difícil, intensa, difícil de amar, si soy honesta, aunque todos hemos logrado manejarla, una ráfaga de risas inciertas. Ella dejó que se calmara. Estaba disfrutando esto. Podía verlo. La forma en que manejaba la habitación, la forma en que 30 años siendo la mujer más encantadora en cada espacio la habían entrenado exactamente para esto. Un vaso en la mano. Todos los ojos puestos en ella. He visto a esta chica perseguir cosas toda su vida, continuó. Perseguirlas, perderlas, volver a perseguirlas. Es agotador ser la madre de una hija que nunca aprende del todo. Cálida, cariñosa, un cuchillo envuelto en una servilleta de lino. Pero esta vez, decidí ayudarla. Pero ella ha encontrado a alguien paciente, y quiero que todos sepan que hice mi parte. Levantó su vaso más alto. He llegado a conocer muy bien a Nathaniel estos últimos meses. Muy bien, y les diré exactamente lo que le dije. Me miró directamente. La máscara seguía puesta, pero sus ojos brillaban con algo que había esperado 30 años por una habitación de este tamaño. Él es demasiado bueno para ti, dijo. Así que lo arreglé. La gente se rió. Pensaron que era un brindis, una broma brusca de una madre, el tipo de cosas que se dicen sobre una hija a la que se adora. Algunos vasos se levantaron. Me quedé allí y sentí que cada gota de sangre abandonaba mi rostro porque yo era la única que sabía que lo decía en serio. Había dicho la parte silenciosa por un micrófono y la había disfrazado de amor. Y en unos 4 segundos, todo el mundo seguiría adelante. Y yo sería la única persona en la habitación que habría oído a mi madre anunciar que había destruido mi compromiso y haber sido aplaudida por ello. Abrí la boca. No salió nada. 30 años de la regla familiar me mantuvieron la garganta cerrada. No hagas una escena. No le des la razón. Y detrás de ella, se abrió la puerta principal. Ethan estaba en el umbral. Con el abrigo puesto, aunque era junio. Las llaves en una mano, el teléfono en la otra. No llegaba tarde, lo entendí de repente. Había calculado esto. Había entrado en la frase exacta, y no le sorprendía, y eso fue lo más aterrador y lo más hermoso que he visto nunca. No me miró a mí.
Miró a mi madre. Las risas se apagaron de la forma en que se apagan las risas cuando la gente siente que ha malinterpretado la situación. Ethan cruzó la habitación. No fue rápido. No fue ruidoso. Se detuvo delante de mi madre lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que inclinar la cabeza para mirarlo a los ojos y 42 personas observaron al hombre más tranquilo de Rhode Island levantar su teléfono. Sara, dijo. Su voz era suave. Esa fue la parte terrible. Era suave. Creo que deberías salir conmigo un minuto. La sonrisa de mi madre se mantuvo en su rostro, pero no tenía a dónde ir. Nathaniel, dijo, la voz clara y brillante para la habitación. Estás siendo dramático. Estamos celebrando. Lo estamos, asintió él. Así que no hagamos esto delante de todos. Salgamos. No hay nada que. 4 meses, dijo Ethan. Aún suave, aún tranquilo, y el número aterrizó en la habitación silenciosa como un cristal rompiéndose. Me has estado enviando mensajes durante 4 meses. Preferiría mostrarte los mensajes en el porche que leerlos aquí, pero los leeré aquí. Y mi madre, que había sonreído durante toda mi vida, que había sonreído con Daniel, que había sonreído 30 segundos antes diciendo a una habitación que yo era difícil de amar, mi madre dejó de sonreír. Si han llegado hasta aquí conmigo y su corazón se acelera, si alguna vez han visto a alguien ser atrapado finalmente después de años de salirse con la suya, respiren conmigo aquí antes de que les cuente lo que había en ese porche. Luego, sea cual sea su propia versión de esto, aférrense a ella. Sabrán por qué en un minuto. Ella no salió. Ese fue su error, y fue el único que importó. Si hubiera salido al porche con él, habría permanecido como algo privado, algo familiar, negable. Pero mi madre nunca en su vida había dejado que nadie más decidiera los términos de una habitación, y no iba a empezar con un maestro de ciencias de secundaria. Muéstrales entonces, dijo, y su voz se había vuelto dura y aguda. Adelante, muéstrales a todos lo que creas que tienes. Esto es exactamente de lo que te advertí, Nathaniel. El teatro, él. Está bien, dijo Ethan, y leyó. No editorializó. No levantó la voz. Levantó su teléfono y leyó las propias palabras de mi madre, un mensaje a la vez, de la manera plana y amable en que solía leer los permisos a los niños de 12 años. Marzo. Ella no es quien tú crees que es. Solo te lo digo porque mereces saberlo antes de que sea demasiado tarde. Él levantó la vista. Eso fue 3 días después de que te comprometieras, me dijo en voz baja. Luego volvió al teléfono. Marzo. Emily siempre ha tenido un ojo errante. Había un chico llamado Daniel. Terminó mal y no por él. Un sonido atravesó la habitación. La mano de Rebecca se llevó a la boca. Abril. Pareces un hombre sensato. Los hombres sensatos no se casan con mujeres inestables. Odiaría verte atrapado. Abril. Podría hacerte algunas presentaciones si alguna vez quisieras opciones. Discretamente, una madre nota las cosas. Ese aterrizó de manera diferente. Ese hizo que mi padre volteara la cabeza. Esto es absurdo, dijo mi madre más fuerte ahora, el brillo resquebrajándose en sus bordes. Has tomado mensajes privados de una madre asustada y los has retorcido. David, vas a quedarte ahí de pie y dejar que me haga esto. Mi padre miró sus zapatos. Ethan siguió desplazándose. No se apresuró. Eso fue lo peor para ella, creo. Que no tenía ninguna prisa. Hay uno más que quiero leer, dijo, porque ella está orgullosa de él. Abril. Hice esto una vez antes por su propio bien. Había un chico llamado Daniel hace años. Ella nunca lo supo. Lo superó. Te sorprendería lo que esa chica supera. La habitación hizo un sonido, un solo sonido bajo. 42 personas inhalando a la vez. Está hablando de un hombre al que amé hace 6 años, dijo Ethan a los invitados ahora, no a ella. Está presumiendo de ello en un mensaje de texto. Lo ahuyentó con las mismas mentiras y luego dejó que su propia hija creyera durante 6 años que ella era la razón por la que él se fue, que era indigna de amor.
Miró a mi madre. Me lo pusiste por escrito porque asumiste que te daría las gracias por la advertencia. Fue entonces cuando el primero se volvió. Carol había vivido al lado de mis padres durante 30 años. Dejó su copa de vino en la chimenea con tanta fuerza que la gente se estremeció. Sara, dijo. ¿Es eso cierto? ¿Ese chico Daniel? Lo recuerdo. Emily estuvo destrozada durante un año. Tú le dijiste a toda la calle que él la engañó. Carol, no tienes ni idea de... ¿Qué le dijiste? ¿Sí o no? La voz de Carol subía. 30 años de cortesía vecinal se quemaban. Porque me quedé en tu cocina y consolé a tu hija por una mentira que tú inventaste. La boca de mi madre se abrió y se cerró. La marea se movió unos grados más. Ethan se desplazó una vez más. Su voz nunca se elevó. Mayo. Si le dices lo de estos mensajes, simplemente diré que malinterpretaste a una madre preocupada. ¿A quién crees que le creerán? ¿A ti o a mí? Bajó el teléfono. Ese es al que seguía volviendo, dijo en voz baja. ¿A quién crees que le creerán? Estaba así de segura. Así que decidí que la única respuesta era asegurarme de que hubiera demasiada gente en la habitación para que ella pudiera mentir. Finalmente me miró y sus ojos ya no estaban tranquilos. Estaban húmedos, furiosos y firmes. Me quedé callado porque estaba enfermo y porque estaba construyendo esto y porque quería testigos. Hizo un gesto casi suave a 42 caras congeladas. Me diste testigos, Sara, en tu propia casa. Gracias por eso. El silencio en esa habitación. Nunca había oído nada igual. 42 personas sin respirar. Y en medio de él mi madre se rió. Fue lo incorrecto. Y no pudo evitarlo. Eso es lo que entiendo ahora. Cuando estaba acorralada, recurrió a la única herramienta en la que siempre había confiado. El desprecio. Y lo usó en una habitación que finalmente se había girado para observar. Oh, por favor, dijo, y su voz tembló con el esfuerzo de sonar ligera. Van a creer una pila de mensajes de texto que un maestro de escuela inventó en su teléfono. Se rió de nuevo, más débil ahora. Él los ha manipulado a todos ustedes. Eso es lo que hace. Ha entrado en mi casa y ha puesto a mi propia familia en mi contra en mi propia fiesta. ¿No lo ven? Su voz subía, perdiendo su musicalidad nota por nota. Soy yo la que está siendo atacada aquí. Yo estaba protegiendo a mi hija. Siempre he protegido a mi hija. Se volvió hacia la habitación, hacia su audiencia, abriendo las manos. Todos me conocen. Saben todo lo que he hecho por esa chica. Alguien tenía que cuidarla porque Dios sabe que ella no puede cuidarse a sí misma. Sara, la voz de mi padre. Todos se giraron. David Miller había dejado su bebida. Ya basta, dijo. Tranquilo, cansado, no amable. Quiero ser clara. Mi padre no estaba siendo amable. Estaba siendo un hombre que acababa de observar la temperatura de una habitación y había decidido hacia dónde inclinarse, pero lo dijo. Los mensajes son reales. He visto tu teléfono. Miró la alfombra. Te dije hace meses que lo dejaras en paz. Se podría haber oído caer un alfiler. Mi madre miró a su esposo de 35 años, y por un instante toda su cara se descompuso, porque el libro de cuentas que había llevado toda su vida acababa de ser leído en voz alta y auditado, y su propio contador había firmado la pérdida. Tú sabías, dije. No había tenido intención de hablar. Salió de mí, plana y pequeña, desde la mesa de bebidas, y todas las cabezas se giraron. Tú sabías, le dije a mi padre. Durante meses la viste hacerlo y no me dijiste nada en mi propia. Me detuve, respiré. La viste intentar quitármelo y te sentaste ahí haciendo tu crucigrama. Emily, dijo, no era mí. No, dije, y él no lo hizo. Mi tía Rebecca se había puesto del color del mantel. La vi hacer los mismos cálculos que toda la sala estaba haciendo, solo que más rápido, porque Rebecca había sido la teniente de mi madre toda su vida. Había llevado los chismes.
Había llevado el vestido color crema. Le había dicho a la madre de Olivia que Ethan iba tras mi dinero. Y ahora estaba de pie en una habitación que había cambiado, calculando cuánto de eso iba a caer sobre ella. Sara, dijo débilmente. Me dijiste que ella. Dijiste que Emily era la que no podía. Oh, no empieces tú, Rebecca. Mi madre se volvió hacia su hermana, y por un segundo toda la actuación se desvaneció, y algo crudo y antiguo se mostró. Has disfrutado cada segundo de esto. No te atrevas a volverte contra mí ahora. Y ahí estaban, delante de 42 personas, las dos, de 60 y 63 años, todavía luchando en una guerra que su propia madre había comenzado antes de que cualquiera de ellas pudiera caminar. La bonita y la sencilla, llevando la cuenta hasta la vejez. Por un segundo, vi toda la máquina retroceder, y entendí algo que me reorganizó. Yo nunca había sido el punto. Solo era el lugar más nuevo que mi madre había encontrado para llevar la cuenta. Aquí es donde se supone que debo decirles que me desmoroné o grité o tiré un vaso. No hice nada de eso. Quiero decirles por qué. Porque me llevó 30 años poder hacerlo. Miré a mi madre, Sarah Miller, de azul marino, rodeada de peonías que había elegido y luces que había colgado y una habitación que había llenado específicamente para poder ser el centro de ella. Y por primera vez en mi vida, la vi claramente hasta el fondo. Y era pequeña. Era una mujer a quien le habían dicho a los 6 años que su hermana era la bonita y lo había creído durante 70 años y había pasado cada día de mi vida tratando de asegurarse de que yo creyera algo igual de falso sobre mí misma para que pudiéramos estar a la par. Habría quemado toda mi vida para no estar sola al final de una historia que su propia madre comenzó. Sentí, Dios me ayude, un atisbo de lástima, solo uno. Ellen me había dicho que tal vez no la perdonara, había dicho, solo para sobrevivir a ella. Y luego mi madre abrió la boca para intentarlo de nuevo. Pude verlo, el intento de otra versión, otra sonrisa. Y la lástima se cerró como una puerta. Al otro lado de la habitación, mi hermano se puso de pie. No dijo una palabra. Simplemente se acercó y se paró a mi lado, hombro con hombro, como solíamos estar de niños cuando uno de nosotros estaba a punto de meterse en problemas. Excepto que ya no éramos niños y nadie en esta casa iba a meterse en problemas de nuevo. Por primera vez en 30 años, los números estaban de mi lado de la mesa. Crucé la habitación. Me paré junto a Ethan. Tomé su mano, la que estaba libre, la que no sostenía 4 meses de la crueldad de mi madre. Dijiste que es demasiado bueno para mí, dije. Mi voz era firme. No sabía que podía serlo. Tienes razón. Lo es. Es demasiado bueno para todos nosotros. Miré alrededor de la habitación a 42 personas que contarían esta historia por el resto de sus vidas. Dijiste que lo arreglaste. ¿Lo hiciste? Arreglaste exactamente lo que temías. Te aseguraste de que nunca más me preguntara si era yo. Me di la vuelta para irme. Luego me volví porque había una cosa más, y había esperado 6 años para saberla. Se llamaba Daniel, dije. Y lo amaba y lo llamaste y le mentiste hasta que se fue. Y me he odiado a mí misma desde que tenía 24 años por algo que hiciste en la cocina de Ellen. Mi voz se quebró una vez con la palabra Ellen y lo dejé. No voy a odiarme más. Eso es lo que realmente rompiste esta noche. No mi compromiso, solo tu versión de mí. Si alguna vez has tenido que decir algo verdadero en voz alta a la persona que pasó años diciéndote algo falso, si alguna vez has establecido ese límite en una habitación llena de gente que esperaba que te quedaras callada, quiero que comentes una palabra a continuación. Lo que finalmente dejaste de creer sobre ti misma. Solo una palabra. Estaré leyendo. Luego Ethan y yo salimos por la hermosa puerta principal de mi madre bajo la luz amarilla del porche. Pasamos por el césped. Mi padre lo había bordeado con una regla y no salimos a hablar. Simplemente nos fuimos. Jacob nos alcanzó en el coche. Intenté decírtelo, dijo sin aliento. Ethan me llamó hace 3 semanas. Me preguntó sobre Daniel, si los rumores de entonces tenían una fuente. Le dije lo que siempre había sospechado. Dijo, necesito estar seguro antes de hacer nada porque si me equivoco,
habré acusado a su madre de algo monstruoso. Y si tengo razón, solo puedo hacer esto una vez. Jacob se rió un poco salvajemente. Ha estado aguantándolo durante 3 semanas, para hacerlo exactamente bien. Por eso se quedó callado. Por eso las noches tarde. Estaba asegurándose. Me volví hacia Ethan, hacia el hombre por el que había estado de luto durante una semana porque estaba tan bien entrenada para esperar el abandono que lo había ensayado mientras él estaba a 3 pueblos de distancia, construyéndome una salida. Pensé que te ibas, dije. Encontré su nombre en tu teléfono y pensé. Pasé toda la semana segura de que te ibas. Lo sé, dijo. Podía sentir que lo decidías. Y no podía decirte por qué estaba callado sin contártelo todo. Y no podía contártelo todo hasta que estuviera seguro porque ya te habían hecho dudar de ti misma una vez. Y preferiría morir antes que ser el segundo hombre que lo hiciera a medias. Puso sus manos en mi cara. No me estaba callando como la gente se calla contigo, Emily. Me estaba callando como te callas cuando estás a punto de luchar por alguien. He pensado en esa frase todos los días desde entonces. Detrás de él, Susan y Robert bajaron los escalones del porche hacia el césped. Susan no dijo una palabra. Simplemente me abrazó, y por encima de su hombro, observé la luz amarilla del porche y las siluetas de 42 personas a través de las ventanas, todavía de pie donde la verdad los había dejado. Pasé una semana entera lamentando tu partida, dije en el hombro de Ethan. Lo siento mucho. Debería haber preguntado. Debería haberte preguntado a ti. ¿No? Él se apartó y me sostuvo la cara. Te enseñaron a no preguntar. Eso no es algo que hicieras mal. Es algo que te hicieron durante 30 años a propósito. Su pulgar limpió debajo de mi ojo. Y voy a pasar mucho tiempo ayudándote a desaprenderlo a partir de esta noche. Ellen fue quien me dijo semanas después que cuando Rebecca intentó llamar a mi madre a la mañana siguiente para arreglarlo, mi madre no contestó. No porque estuviera avergonzada, sino porque ya lo estaba reescribiendo, ya estaba componiendo la versión en la que ella era la ofendida, la madre incomprendida, la víctima de un conspirador con un teléfono. Ellen dijo que nunca parará, Emily. Pero tú no tienes que seguir leyéndolo. Ahora no hablo con mis padres. Quiero ser honesta sobre la forma de eso porque sé cómo suena y sé que algunos de ustedes tienen esta misma decisión en su propio pecho. No es un distanciamiento limpio y justo de película. Es más silencioso y cuesta más. Mi padre envió un correo electrónico. Decía en su totalidad, tu madre no está bien y esto ha sido muy duro para ella. Espero que con el tiempo encuentres en ti misma la capacidad de superarlo. Ni una palabra sobre lo que ella hizo. Ni una palabra sobre los 6 años o los 4 meses o el hecho de que él observó. Lo leí 2 veces y no respondí. Ese fue mi límite. Ni un discurso, ni una maldición, solo la decisión de dejar de responder. Mi madre me enseñó que el silencio es una herramienta. Finalmente la uso para mí. Ellen me dice que mi madre tiene una nueva historia ahora. En esta, nunca envió un solo mensaje. Ethan los falsificó todos. Un hombre controlador y celoso que le robó a su hija y humilló a una madre afligida en su propia casa. Lo cuenta en la iglesia. Lo cuenta a cualquiera que se quede quieto el tiempo suficiente. Y algunas personas le creen porque todavía es encantadora. Y en un pueblo pequeño, el encanto sobrevive a la verdad. Solía pensar que eso me corroería. No lo hace. Ella puede quedarse con la versión en la que es la ofendida. Finalmente tengo la versión en la que soy libre. Rebecca toma el lado de mi madre en las reuniones familiares, lo cual es su propia clase de poesía. La hermana bonita y la sencilla, todavía llevando la cuenta hasta los 70, todavía las hijas de una mujer que no podía amarlas por igual. Siento pena por las 3 en abstracto, como se siente pena por una casa en la que solías vivir. Ellen viene a vernos ahora. Tiene 83 años. La llevamos. Se sienta en nuestra pequeña casa de Providence con el segundo dormitorio finalmente pintado. Y me cuenta historias de cómo era yo de niña antes de que todo me afectara. Que cantaba. Que regalaba mis sándwiches.
Que una vez le dije a un extraño en una tienda de comestibles que tenía una cara triste y bonita. Me está devolviendo una versión de mí misma que mi madre había editado. No sabía cuánto necesitaba eso hasta que lo tuve. Jacob se mudó más cerca. Él y Ethan ahora dirigen un club de ciencias juntos, lo cual me parece insoportablemente sano. Mi hermano también salió del libro de cuentas. Resulta que se puede. Resulta que la puerta nunca estuvo cerrada con llave. Simplemente nos habían dicho toda nuestra vida que sí lo estaba. Ethan y yo todavía nos vamos a casar. No hemos fijado una fecha. Por un tiempo, pensé que no quería una boda en absoluto. La palabra se había vuelto pesada. Pero Ellen me dijo que no dejara que mi madre se apropiara de toda una categoría de alegría. Y Ellen suele tener razón. Así que será pequeña. Sus padres, mi hermano, mi abuela, un puñado de personas que estuvieron en esa habitación y eligieron, en el silencio, estar del lado correcto. No habrá una mesa principal donde alguien pueda arreglarme. No habrá nadie al alcance de mi cuello. A veces, cuando me preparo por la mañana, me sorprendo en el espejo levantando la mano para alisar mi propio cuello. 2 dedos, el mismo gesto exacto. Y he empezado a dejarlo como caiga. Es una pequeña cosa. Es todo. Mi madre pasó 30 años enseñándome que necesitaba ser arreglada para ser aceptable. Que el amor era escaso y tenía que ser gestionado y podía ser revocado por retorcerse. Ella se equivocó. Ahora lo sé hasta el fondo, como antes sabía lo otro. Descubrí a los 30 que la gran herida de mis 20 tenía un autor. Y resultó que el hombre que temía que me dejara estuvo a 3 pueblos de distancia, noche tras noche, asegurándose discretamente de que nunca más tendría que dudar. Entró en una habitación donde mi madre acababa de llamarme difícil de amar. Y sostuvo la prueba de que lo único difícil e inalcanzable en esa casa nunca había sido yo. Esa es mi historia. Si algo de ella te sonó familiar. Si llevas una herida con las huellas dactilares de otra persona, ve y descubre quién la escribió. Podría ser libre y aún no saberlo. Yo lo era.